¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué? ¿Por qué alguien puede memorizar estadísticas enteras de su equipo de fútbol favorito en cuestión de segundos? Sí, sí. Y luego esa misma persona es o sea, incapaz de retener un solo párrafo de un libro de historia, por mucho que lo lea 10 veces. Exacto. Y tendemos a asumir que el cerebro, bueno, en ocasiones simplemente se apaga, como si decidieran no cooperar más. Claro, le echamos la culpa a la falta de atención o decimos, pues, que no hay talento natural. Pero la ciencia del aprendizaje nos cuenta una historia muy distinta, la verdad. Totalmente. Porque el aprendizaje humano no ocurre por arte de magia, ni es un acto espontáneo. Es una maquinaria implacable. Una maquinaria compleja, ¿sí? A ver, imaginemos un reloj mecánico de los antiguos, de esos de bolsillo que pasan de generación en generación. Si observamos la esfera por delante, solo vemos unas agujas que avanzan con una suavidad absoluta. Es un proceso súper limpio, claro. Muy sencillo a la vista, casi hipnótico diría yo. Pero claro, al retirar la tapa trasera de ese reloj, descubrimos pues un laberinto asombroso. Engranajes, muelles, tornillos diminutos, todos operando con una precisión milimétrica. Y el problema principal es que como sociedad solemos quedarnos siempre en la superficie de la esfera. Asumimos que la educación es un acto puramente pasivo. Ya, el típico estudiante frente a un libro, ¿no? Eso es. Vemos a alguien frente a una pantalla y nos creemos que la mente actúa como una especie de esponja, que absorbe datos solo por el hecho de estar ahí, expuesta a ellos. Y no funciona así en absoluto. ¿Qué va? Detrás de cualquier conocimiento que realmente echa raíces en la mente, existe una arquitectura invisible. Si un solo engranaje interno falla, el aprendizaje sencillamente no ocurre. O se olvida a los pocos días. Por eso mismo, nuestra inmersión a fondo de hoy tiene una misión clarísima. Vamos a quitarle la tapa trasera a la educación. Me encanta esa metáfora. Vamos a desarmar ese reloj, para entender los mecanismos ocultos de cómo asimilamos información. Y para guiarnos en esta exploración, tenemos hoy un material excepcional sobre la mesa. Sí, es una investigación académica fascinante desarrollada por el licenciado Douglas Paredes L. Él proviene de la Universidad de los Andes, la UNANDES. Un documento titulado Componentes de Estado del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, que funciona, literalmente, como el manual de instrucciones de esta maquinaria cognitiva de la que hablamos. Es un texto que, desmonta todo el misticismo del talento innato y lo sustituye por una ciencia de diseño rigurosísima. Establece 4 pilares fundamentales. 4 engranajes. Exacto. Y todo empieza con el primero, el origen del movimiento, lo que el autor denomina como el problema. Y ojo a esto, porque el lenguaje académico a veces nos juega malas pasadas. Cuando escuchamos la palabra problema, en general la asociamos con un obstáculo. Claro, una molestia, algo negativo. Uno piensa rápido en un neumático pinchado o en que te ha salido a pagar la declaración de la renta. Exactamente. Algo que preferiríamos evitar a toda costa. Pero el enfoque de la investigación le da una vuelta de tuerca buenísima. Define este problema, en el contexto educativo, como una brecha. Una distancia, ¿verdad? Sí, la distancia exacta entre lo que una persona sabe en un momento dado y lo que necesita saber para resolver una situación. A mí me resulta muy útil visualizarlo como un picor intelectual. Es como si alguien está tranquilamente en su zona de confort y de repente surge una incógnita. Un desafío que rompe la tranquilidad. Eso es, un desafío. Y sin esa fricción inicial, sin ese picor que te obliga a rascarte de alguna manera, es imposible generar motivación intrínseca. Y la motivación intrínseca es la piedra angular de todo. Si quien aprende no identifica esa brecha por sí mismo, si no siente la necesidad real de cruzar al otro lado, cualquier intento de enseñanza nace muerto. Es que el cerebro es ahorrador por naturaleza. Totalmente. El texto profundiza en que este problema tiene una función orientadora. Actúa como un detonante que secuestra la atención del aprendiz, dota de sentido al esfuerzo que va a venir después. Claro, porque el cerebro rechaza gastar energía de forma innecesaria. Si la mente no percibe ese vacío de conocimiento, pues sencillamente va a descartar la información. Así es. El problema convierte el aprendizaje en algo vital. Pero a ver, la pura necesidad de rascarse ese picor intelectual no basta por sí sola, ¿no? No, ni mucho menos. Porque si alguien siente la urgencia de comprender, no sé, por ejemplo, cómo funciona la economía mundial, pues tiene un problema enorme delante. Hay motivación, de acuerdo, pero esa inmensidad genera parálisis. Genera bloqueo, claro.
La motivación sin fronteras te paraliza por completo. Y esa carencia es precisamente la que viene a resolver el segundo componente del modelo, que es el objeto. El objeto, que el texto plantea como la respuesta a una pregunta indispensable. ¿Sobre qué vamos a aprender exactamente? Exacto, es la delimitación pura y dura del área de estudio. Se trata de ponerle vallas al campo de la manera más estratégica que sea posible. Recortar una porción específica de la realidad. Eso es. El autor subraya que aislar esta parcela es innegociable si queremos que el aprendizaje sea eficiente. Un objeto bien definido evita que los recursos cognitivos se dispersen por todas partes. Y creo que aquí hay una regla de oro en el documento, ¿no? Sí, el objeto debe estar milimétricamente articulado con el problema inicial. Por ejemplo, si tu problema es entender por qué hay tanta inflación este mes, el objeto no puede ser estudiar la historia de la moneda en el Imperio Romano. Ya, claro. Eso sería irse por las ramas totalmente. O sea, el objeto debe acotarse a las políticas monetarias de la última década o a la cadena de suministro actual, cosas así. Fíjate que aquí me surge una tensión que creo que es súper interesante para debatir. Si delimitamos de forma tan drástica el campo de juego para evitar esta dispersión, ¿no corremos el riesgo de asfixiar un poco la curiosidad natural? A ver, entiendo por dónde vas. Quiero decir, el aprendizaje libre, eso de dejar que la mente vaya saltando de un enlace de Internet a otro por puro asombro, a menudo produce conexiones geniales. ¿Esta delimitación tan clínica no acaba siendo una especie de jaula para quien aprende? Entiendo perfectamente la reserva, sí. Pero la investigación se apoya mucho en cómo gestiona nuestra psicología el exceso de información. Un objeto de estudio bien definido no opera como una jaula en absoluto. Funciona más bien como la luz de una linterna en una habitación a oscuras. Qué buena analogía. La linterna. Así de repente. Por lo general lo que pasa es que se abruma. Entra en lo que llamamos fatiga por decisión. Madre mía, la fatiga por decisión nos pasa a todos cada día. Por eso acotar el objeto es un acto de supervivencia cognitiva, literal. Permite canalizar toda esa energía mental en un área muy concreta para que el procesamiento sea profundo, para formar conexiones duraderas. Porque sin esa linterna enfocando, acabas sabiendo, pues, una anécdota superficial de 1000 temas distintos, pero la brecha original de conocimiento sigue ahí abierta. Jamás se cierra. Exacto. Vale, pues reconstruyamos un poco el mecanismo. Tenemos el motor encendido gracias al problema, esa necesidad interna, y tenemos un foco de luz iluminando una parcela gracias al objeto. Ya sabemos por qué nos movemos y qué terreno estamos pisando. Eso es. Pero, claro, tener la linterna encendida y apuntando al suelo no te garantiza que no vayas a terminar caminando en círculos toda la noche. Nos salva de la oscuridad, sí, pero no nos da una dirección. Y ahí es donde entra el tercer componente, que son los objetivos. Los objetivos son, sin duda, el mapa de la expedición. La UNANDES los define de forma muy clara, como la declaración precisa de lo que se espera lograr al concluir todo el proceso. No son simples deseos lanzados al aire en plan, ojalá aprenda esto. Para nada. Para que un objetivo funcione de verdad como una brújula, tanto para el que enseña como para el que aprende, el documento exige cumplir criterios muy, muy estrictos. Y fíjate que son casi idénticos a la famosa metodología SMART. La metodología SMART, la de la ingeniería de proyectos o el mundo del management. Me parece fascinante esto. Detengámonos a diseccionar esos criterios. Venga. Porque desmontan mucho la forma tradicional de plantearnos metas, ¿verdad? Según el modelo, un objetivo primero tiene que ser específico. Es decir, decir en voz alta, quiero mejorar en matemáticas, no sirve de nada. El cerebro no sabe qué hacer con una frase tan vaga, claro. Además de específico, tiene que ser medible. Y esto me parece vital. O sea, si no hay un indicador real para comprobar si avanzas, no es un objetivo, es una ilusión. Una carta a los Reyes Magos, básicamente. Tal cual. También tiene que ser alcanzable, ajustado a la realidad de los recursos que tienes. Relevante, manteniendo esa conexión de hierro con el problema inicial. Y por último, con plazo. O sea, delimitado en el tiempo. Y ojo, porque ese último punto, el del plazo temporal, altera la dinámica por completo. Hay un principio bastante conocido que es la ley de Parkinson. Ah, sí, la que dice que el trabajo se expande hasta llenar todo el tiempo que tienes disponible. Esa misma. Si no hay un marco temporal inamovible, la urgencia simplemente desaparece y la motivación se te diluye enseguida.
El autor recalca que estos criterios son los que justifican la existencia de todo el proceso educativo. Claro, guían la selección del material, clarifican lo que se espera del estudiante y proporcionan el marco para poder evaluar. Es que si no hay una línea de meta clara y que se pueda medir, intentar evaluar si de verdad se ha aprendido algo es pues, jugar a las adivinanzas. Totalmente. Y espera, porque leyendo esta parte del análisis me topé con una división que hace el autor que me voló la cabeza. Divide entre objetivos generales y objetivos específicos. Sí, una distinción clave. Los generales los describe como metas muy amplias, casi filosóficas, a largo plazo. Pone ejemplos súper inspiradores. Buscar el bienestar integral, crear ciudadanos con empatía, prevenir desigualdades sociales en el entorno. Son propósitos existenciales. Propósitos mayores, sí. Pero luego contrasta esos propósitos con los específicos, que son hiperprácticos. Aplicar la ley de Ohm en un circuito, usar bien las mayúsculas en un texto, enumerar las causas de un evento histórico. Bajar a la tierra, vamos. Exacto. O sea, si usamos la analogía de un viaje por carretera, los generales serían el destino vital. En plan, vamos a la montaña para reconectar con la naturaleza. Ajá. Pero los específicos serían el GPS del coche soltándote instrucciones crudas. Gira a la derecha en 100 metros. Frena. Toma la segunda salida. Me parece brillante esa dualidad entre el destino filosófico y el GPS del día a día. Y la investigación hace una advertencia muy severa sobre esto. Los objetivos específicos tienen que desglosarse ineludiblemente de los generales. Tienen que estar conectados. Claro, deben ser los pasos lógicos que te acercan a ese destino superior. Y fíjate, es justamente cuando se rompe esta regla cuando vemos la mayor crisis de los sistemas educativos actuales. Creo que veo hacia dónde nos lleva esto. O sea, si un colegio pone en su folleto publicitario como objetivo general formar ciudadanos con pensamiento crítico y que sean libres. Ya, y luego miras el aula. Claro, luego el GPS diario, los objetivos en el aula, te exigen únicamente memorizar una lista de reyes godos de forma pasiva y rellenar un test de opciones. Pues la estafa queda al descubierto. El alumno detecta la disonancia enseguida, ¿no? Inmediatamente. Es la receta perfecta para la desafección total. Es como si en tu viaje por carretera hacia la paz de la montaña el GPS te metiera sistemáticamente en medio de un atasco en un polígono industrial horrible. Madre mía, qué frustración. El estudiante percibe claramente que las tareas que hace a diario no construyen hacia ninguna meta que tenga sentido. El camino y el destino se contradicen. Y en ese punto, pues el engranaje se rompe. El aprendizaje pierde toda su relevancia, claro. Qué claridad aporta ver el fracaso escolar desde esta perspectiva tan técnica, la verdad. Es como ponerse unas gafas nuevas. Bueno, pues ya tenemos la motivación, tenemos el área acotada y tenemos el mapa de ruta perfectamente alineado. Ya sabemos a dónde vamos. Pero nos falta el suministro. La gasolina, por así decirlo. Eso es. ¿De qué nos alimentamos durante este trayecto? ¿Qué sustancia concreta vamos a procesar en la cabeza? Y esto nos lleva directamente al cuarto y último pilar de esta maquinaria, el contenido. El contenido es el núcleo sustantivo del aprendizaje. Abarca todo, absolutamente todo lo que el individuo necesita incorporar. El texto habla de una secuenciación clásica, la de ir de lo más simple a lo más complejo. ¿Lógico? Pero la verdadera joya de la corona del documento de la UNANDES es cómo estructura todo este contenido. No lo trata como una simple lista de datos que te tienes que memorizar y ya está. Lo eleva a una pirámide de 3 dimensiones. 3 dimensiones que son completamente interdependientes además. Sí, no pueden vivir la una sin la otra. Esta estructura en 3D, la verdad es que cambia las reglas del juego. A ver, la base de esa pirámide sería el componente cognitivo o conceptual, lo que llamamos el saber. La teoría pura y dura. Exacto. Es lo que tradicionalmente todos entendemos por estudiar. La acumulación de hechos, de teorías, fechas. El conocimiento declarativo. Saber que el Quijote lo escribió Cervantes o que el agua hierve a 100 grados. Todo lo que va al disco duro. Eso es. Y los verbos que el texto asocia a esta etapa son, pues, revelar, enumerar, definir, recordar. Es tratar al cerebro humano como un disco duro, como bien dices. Y, a ver, el cerebro es un disco duro excelente si se la motiva bien, las cosas como son. Pero la memoria pura es una herramienta estática. Si el proceso de aprendizaje se detiene ahí, se esteriliza. No sirve de nada. Se queda cojo. De ahí nace la necesidad absoluta del segundo nivel, que es el componente procedimental. Esto es, el saber hacer.
Aquí es donde damos el salto de la teoría a la práctica. Y ojo, porque esto requiere un circuito neurológico totalmente distinto en el cerebro. Implica habilidades, estrategias. Métodos. El texto ilustra esto de forma magistral. O sea, una persona puede memorizar perfectamente la definición técnica de lo que es un resumen escrito. Eso sería la dimensión conceptual. Saber la teoría del resumen. Pero saber elaborar un resumen real requiere acciones radicalmente distintas. Exige que leas, discrimines información, la sintetices, la estructures y luego la redactes. ¿Es otra liga? Los verbos aquí cambian por completo. Pasan a ser investigar, diseñar, construir, organizar. Pasas de recibir datos a ejecutar acciones. La inmensa diferencia entre saber en la teoría cómo funciona el equilibrio en una bicicleta y luego realmente subirte, pedalear y no caerte al suelo. Exactamente. Y luego llegamos a la cúspide de la pirámide, el nivel que el sistema educativo tradicional suele marginar por completo. El componente axiológico o actitudinal. El gran olvidado. El saber ser. Porque ya no hablamos de datos ni de habilidades físicas o mentales. Hablamos de ética, de valores compartidos, del comportamiento en sí. La investigación destaca aquí, fíjate, el rol socializador indispensable que tiene el aprendizaje. Esto abarca desde fomentar la tolerancia y la empatía, hasta algo tan básico como el respeto a las normas de un grupo. Y los verbos asociados aquí vuelven a cambiar la óptica por completo. Hablamos de respetar, valorar, autoestimar, compartir. Es otro universo. Totalmente. Pues mira, para anclar estas tres dimensiones a la Tierra, pensé en algo muy nuestro, muy cotidiano. Supongamos que nuestro objetivo educativo es aprender a hacer una buena tortilla de patatas. Bueno, un reto procedimental de primer nivel. Adelante con ello. A ver, el componente conceptual, el saber, sería la receta. Es memorizar que necesitas patatas, huevos, buen aceite y sal. ¿Sabes la teoría y las proporciones de memoria? Vale. Pero si te quedas solo en esa fase, está claro que nadie cena en casa esa noche. Exacto, nadie cena. Así que pasas al componente procedimental, el saber hacer. Y aquí entran las horas de vuelo. Tener la pericia en las manos para pelar las patatas sin cortarte un dedo. Calcular el aceite. Saber calcular a ojo cuándo el aceite tiene la temperatura perfecta para pochar la patata en su punto. Y por supuesto la destreza casi acrobática de darle la vuelta a la sartén sin que el resultado acabe desparramado por todos los fogones. Una distinción súper clara entre tener la información en el disco duro y el procesamiento activo. Pero a ver, ¿cómo encajas aquí la última dimensión, la axiológica? Pues el componente axiológico, el saber ser, sería lo que envuelve todo el proceso con una capa de actitud y valores. Es, por ejemplo, la paciencia estoica de no subir el fuego a tope simplemente porque tienes prisa. Respetar los tiempos de la cocina. Exacto. Es el orden y la higiene de limpiar la encimera mientras vas cocinando para los demás, y no dejar la cocina hecha un desastre. Y de manera crucial, es la generosidad de sentarte a la mesa a compartir el resultado con tu gente. Y aceptar críticas, supongo. Claro. Aceptar la crítica constructiva si te ha quedado un poco sosa, en lugar de enfadarte y comértela tú solo a escondidas. Es una traslación fantástica, de verdad, y creo que sirve muchísimo para evidenciar la denuncia más profunda que subyace en todo este modelo pedagógico. ¿En qué sentido? Pues que si analizamos la historia de la educación formal, y ojo, esto es un lastre con el que todavía lidiamos hoy, el sistema ha padecido una obsesión casi exclusiva por el componente cognitivo. Solo la receta de la tortilla. Se ha invertido la inmensa mayoría de la energía de profesores y alumnos en forzar la memorización de los ingredientes. Se aplaudía a quien recitaba la receta sin fallar una coma, pero se marginaba el saber hacer y se abandonaba por completo a su suerte el saber ser. Ya. Se castigaba muchísimo el error procedimental, el que se equivocaba al darle la vuelta a la sartén, por así decirlo. Y se ignoraba por completo si el alumno era colaborativo o era profundamente egoísta con sus compañeros. Ese es el drama histórico de las aulas. Y la tesis que defiende a capa y espada el documento es que separar estas dimensiones genera resultados defectuosos. Siempre. No funciona. Formar a una mente brillante, alguien capaz de almacenar conceptos de una complejidad abrumadora, sirve de muy, muy poco si esa persona luego carece del desarrollo procedimental para aplicar sus conocimientos en el mundo real. Se queda en la teoría abstracta. Y la vertiente todavía más oscura de esto,
es que un talento intelectual extraordinario, si está desprovisto de valores axiológicos, si carece de empatía o de capacidad para colaborar con otros, resulta en un proyecto educativo no solo incompleto, sino potencialmente tóxico para la sociedad. Qué fuerte eso. ¿Tóxico para la sociedad? Es que las tres capas deben forjarse simultáneamente en el aula, porque se retroalimentan constantemente. Resulta súper transformador entender el aprendizaje desde esta visión tan integral. Ver que la persona que procesa la información es muchísimo más que un simple repositorio de datos. Es un sistema completo. Y recorriendo todo este camino que hemos hecho hoy, vemos que este reloj interno tiene una coherencia inquebrantable. Arranca con esa chispa irreemplazable del problema, esa brecha que te exige cerrarse. Luego se estabiliza con la linterna del objeto que decíamos antes, que enfoca la curiosidad para evitar el colapso mental. Exacto. Luego se pone en marcha con el mapa y el GPS de los objetivos, que nos alinean desde nuestra filosofía de vida hasta la tarea más diminuta del día. Y finalmente, asimila el contenido en sus tres dimensiones simultáneas. Sabes la teoría, dominas la práctica y, sobre todo, forjas el carácter durante el proceso. Es una estructura sencillamente fascinante. Comprender cómo engranan todas estas piezas no solo permite a cualquier persona optimizar cómo adquiere nuevas habilidades. Te da un criterio afiladísimo para auditar la calidad de cualquier formación que recibas a partir de ahora, claro. O sea, de repente es súper fácil detectar si a un curso que estás haciendo le falta el GPS por completo o si el profesor se ha olvidado del componente procedimental y solo te está soltando teoría. Te otorga, como decías tú, una especie de visión de rayos X sobre cómo asimilamos la realidad. Ahora bien, antes de cerrar nuestra inversión de hoy, hay una idea que se desprende de todo esto y que resulta, creo yo, inevitable plantear frente al escenario tecnológico actual que vivimos. A ver, dispara. Si aceptamos que todo este proceso educativo está tan finamente calibrado y que requiere inexcusablemente de las tres dimensiones, el saber hacer y el saber ser, ¿dónde nos deja esto en la inminente era de la inteligencia artificial? Esa es la gran pregunta de nuestro siglo, fíjate. Imaginemos el panorama. Hoy en día, una red neuronal procesa, estructura y transmite datos conceptuales, el componente cognitivo, con una perfección que es inalcanzable para un ser humano. Es un disco duro infinito, sí. Y además, mediante simuladores o interfaces guiadas paso a paso, los algoritmos son extraordinarios enseñándonos procesos técnicos, el componente procedimental. Cubren el saber y el saber hacer de una manera implacable. Son herramientas formidables para esas dos capas, sin duda. Pero claro, surge la gran incógnita. ¿Podrá algún día una máquina hacerse cargo del componente axiológico? Esa es la clave. ¿Se puede programar la transmisión de la empatía, el sacrificio por un compañero o el desarrollo de la ética personal a través de líneas de código? ¿O resulta que esa dimensión actitudinal, ese saber ser del que depende que podamos convivir, es y será siempre la última y definitiva frontera que solo puede transmitirse a través del contacto genuinamente humano? Pues mira, es un dilema que probablemente va a redefinir el propósito mismo de la escuela y de la sociedad en los próximos años. Pero yo lo veo con optimismo. Así. ¿Por qué? Porque quizás, si logramos delegar en la tecnología toda esa transmisión masiva de datos y las mecánicas procedimentales más repetitivas, encontremos por fin el tiempo y la obligación ineludible de dedicarnos a lo verdaderamente crítico. ¿Qué es? Enseñarnos, los unos a los otros, a ser humanos. Cultivar esa dimensión axiológica que hemos tenido marginada durante siglos por falta de tiempo. Qué gran reflexión para terminar. Es una perspectiva que nos invita a mirar el futuro no como una amenaza que viene a quitarnos el puesto, sino como una oportunidad preciosa de depurar por fin nuestras prioridades educativas. Ojalá sepamos aprovecharla. Bueno, volviendo a ese viejo reloj mecánico con el que empezábamos el análisis, creo que la próxima vez que veamos a alguien dominar una disciplina muy compleja, ya no pensaremos que ocurre por pura magia o por un genio místico. Sabremos distinguir todo el trabajo fascinante que ocurre ahí debajo de la superficie. Impulsado por la curiosidad, el diseño metodológico riguroso y la conexión humana. Invitamos a quienes nos escuchan a seguir rascando ese picor intelectual con la misma curiosidad de siempre. Hasta la próxima inmersión profunda.